Algunas historias de amor comienzan con flores, otras con miradas románticas a distancia. Esta empieza con un ascensor, un vaso de café y una decisión que perseguirá a dos personas durante mucho tiempo. Entre reuniones tensas, silencios cargados y una química imposible de ignorar, esta es una comedia romántica donde nadie planeaba enamorarse. Y precisamente por eso, todo se sale de control. El despertador había sonado 3 veces antes de que Inés Larraga finalmente abriera los ojos. 3 veces. En su primer día de prácticas en Corporación Escobar, la empresa más prestigiosa de Madrid. No, 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 murmuró mientras saltaba de la cama y tropezaba con las sábanas enredadas en sus tobillos. El apartamento que compartía con su abuela en el barrio de Lavapiés era pequeño pero acogedor, lleno de plantas que insistía en regar demasiado y fotografías familiares en cada rincón. Inés corrió al baño, se duchó en tiempo récord y eligió la primera blusa decente que encontró, una camisa color crema que combinaba con sus pantalones negros de vestir. ¿Ya te vas, cariño?, preguntó su abuela desde la cocina, con el delantal puesto y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. No tengo tiempo, abuela, llego tarde. Al menos llévate algo para el camino. Inés agarró un croissant a medio morder y un vaso de café con leche que su abuela había preparado con amor. Besó su mejilla arrugada y salió disparada hacia la puerta. «Conquista el mundo, mi niña», escuchó a sus espaldas. El metro estaba repleto, como cada mañana madrileña. Inés se abrió paso entre trajes grises y perfumes mezclados, sujetando el café como si fuera un tesoro. Había trabajado durante 5 años para llegar hasta aquí. Noches sin dormir, exámenes imposibles, prácticas no remuneradas en empresas mediocres. Pero finalmente lo había logrado. La beca más codiciada del país. Un puesto de prácticas en Corporación Escobar. Nadie en su familia había pisado jamás una oficina con vistas al Paseo de la Castellana. Su padre era carpintero, su madre, costurera. Inés era la primera universitaria de su linaje y llevaba ese orgullo grabado en el pecho como una armadura invisible. Cuando llegó al imponente edificio de cristal y acero, el reloj marcaba las 8:52. 8 minutos. Tenía exactamente 8 minutos para llegar a la sala de reuniones del piso 20. Cruzó el vestíbulo corriendo, el bolso escapándose de su hombro, los mechones rubios bailando alrededor de su rostro. Sus ojos castaños buscaron desesperadamente los ascensores. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Allí. Las puertas se estaban cerrando. Sin pensarlo, metió el brazo en la rendija. Las puertas se abrieron con un quejido metálico, y ella entró tropezando, el impulso llevándola directamente hacia adelante. El café salió volando. El líquido marrón dibujó un arco perfecto en el aire, antes de aterrizar con un sonido húmedo y horrible en la espalda de un hombre. Un hombre de traje impecable, un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de su apartamento. Inés se quedó paralizada. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! «Lo siento muchísimo», balbuceó mientras buscaba frenéticamente servilletas en su bolso. Encontró unos cuantos pañuelos de papel arrugados y comenzó a frotar el hombro del desconocido con desesperación. «Yo pago la tintorería, o el traje entero, o... ¿acepta un riñón? Tengo 2 y técnicamente solo necesito 1». El hombre se volvió despacio. Inés dejó de respirar. Era alto, tremendamente alto. Hombros anchos que parecían diseñados para cargar el peso del mundo. Mandíbula cincelada con una precisión casi ofensiva, y unos ojos verdes tan fríos que sintió cómo la temperatura del ascensor descendía varios grados. Él no dijo nada. Simplemente la miró de arriba abajo con una expresión que sugería que acababa de encontrar algo desagradable pegado a la suela de su zapato italiano. Inés tragó saliva. Las coviñas que aparecían cuando sonreía estaban muy, muy lejos de aparecer en ese momento. «De verdad lo siento mucho», insistió, su voz reduciéndose a un hilo. «Ha sido un accidente. Mi primer día y...» El ascensor se detuvo con un suave tintineo. «Piso 20».
El hombre salió sin pronunciar una sola palabra, ni un insulto, ni una queja, nada. Solo ese silencio gélido que de alguna manera era peor que cualquier grito. Inés se quedó allí sosteniendo el vaso vacío, deseando que el suelo se abriera y se la tragara entera. Las puertas se cerraron. Ella pulsó el botón del piso 20 otra vez, respiró hondo, y se prometió que aquel sería el peor momento del día. Tenía que serlo. Las cosas solo podían mejorar. 20 minutos después, sentada en la sala de reuniones junto a otros 15 becarios igual de nerviosos, Inés escuchó cómo la directora de Recursos Humanos pronunciaba las palabras que harían añicos su optimismo matutino. Y ahora es un honor presentarles al fundador y director ejecutivo de Corporación Escobar, el hombre que ha convertido esta empresa en un referente internacional del sector tecnológico. Por favor, un aplauso para don Mauricio Escobar. La puerta se abrió. El hombre del ascensor entró en la sala. El hombre del traje manchado de café con leche. El hombre de los ojos de hielo. Sus miradas se cruzaron durante una fracción de segundo. Inés sintió cómo el color abandonaba su rostro y luego regresaba de golpe, tiñendo sus mejillas de un rojo furioso. Mauricio Escobar tomó su lugar al frente de la sala, impecable a pesar de la mancha apenas visible en su hombro, y comenzó su discurso de bienvenida con una voz grave que resonaba con autoridad natural. Inés no escuchó ni una palabra. Solo podía pensar en una cosa: acababa de bautizar con café al hombre más poderoso de la empresa, al CEO, a su jefe. Su estrategia de trabajar duro y pasar desapercibida acababa de estrellarse contra la realidad como un vaso de café contra un traje de diseñador. Y por la forma en que aquellos ojos verdes evitaban mirarla, supo que él tampoco lo había olvidado. Mauricio Escobar tenía 36 años, una fortuna considerable y una reputación que lo precedía como una sombra imponente. En los círculos empresariales de Madrid lo llamaban el témpano, no porque fuera cruel, sino porque parecía inmune a cualquier emoción humana. Lo que nadie sabía, lo que él se había encargado de enterrar bajo capas de trajes perfectos y reuniones interminables, era la razón detrás de ese hielo. Aquella noche, solo en su ático con vistas al skyline madrileño, Mauricio se aflojó la corbata y sirvió 2 dedos de whisky. El traje manchado yacía sobre el respaldo de una silla, esperando ser enviado a la tintorería. Debería estar furioso. Cualquier otro día habría fulminado con la mirada a quien osara arruinar su imagen impecable. Pero había algo en aquella chica, en la forma en que había balbuceado sobre riñones mientras frotaba su hombro con servilletas arrugadas, en esas coviñas que había vislumbrado antes de que el pánico las borrara de su rostro. Sacudió la cabeza y tomó un largo trago. No iba a pensar en ella. Caminó hacia el ventanal y contempló las luces de la ciudad. 16 años atrás, en ese mismo skyline pero desde un apartamento mucho más modesto, había sostenido la mano de Elena mientras le prometía el mundo entero. Tenía 20 años, un título recién estrenado y sueños más grandes que sus bolsillos. 3 meses antes de la boda, un conductor ebrio se había llevado todos esos sueños. Mauricio había construido su imperio sobre las cenizas de aquel dolor. Había transformado la empresa familiar en un gigante tecnológico. Había acumulado poder, respeto, admiración, pero en algún momento del camino había decidido que los sentimientos eran un lujo que no podía permitirse. Amar era perder el control, y él jamás volvería a perder el control. El whisky ardió en su garganta mientras la imagen de unos ojos castaños llenos de pánico aparecía sin permiso en su mente. Irritación, se dijo. Solo era irritación. Al otro lado de la ciudad, en el departamento de marketing de Corporación Escobar, Inés Larraga intentaba hacerse invisible. Entonces tú eres la famosa chica del café. La voz llegó desde el escritorio contiguo. Inés levantó la vista y encontró a una mujer de unos 40 años, con gafas de montura colorida y una sonrisa que prometía problemas. ¿Perdona? El ascensor, el CEO, el café volador. La mujer se inclinó hacia ella con expresión conspiratoria. Cariño, esa historia ya dio la vuelta al edificio entero. Eres leyenda.
Inés dejó caer la cabeza sobre el teclado con un gemido. Genial, exactamente la reputación que quería construir. Soy Carmen Velázquez. Llevo 10 años en esta empresa y jamás había visto algo tan cinematográfico. Carmen sacó un libro de su cajón y lo agitó en el aire. La portada mostraba a un hombre musculoso abrazando a una mujer de cabello ondulado. Leo 3 novelas románticas por semana. Y créeme cuando te digo que tu entrada ha sido digna de un primer capítulo. No es gracioso. Es graciosísimo. Además, ¿has visto cómo te miró durante la reunión? Inés sintió el calor subir por su cuello. Mirarme. Me ignoró completamente. Exacto. Carmen sonrió como si acabara de resolver un misterio. Te ignoró tan intensamente que era obvio que estaba haciendo un esfuerzo enorme por ignorarte. Eso, querida, es tensión narrativa pura. Eso es que me odia. Los mejores romances empiezan con odio. Enemigos que se convierten en amantes. Es un clásico. Inés la miró con una mezcla de horror y fascinación. ¿Siempre eres así? Siempre. Y tú vas a adorarme, ya lo verás. A pesar de todo, Inés sintió que algo en su pecho se aflojaba. Llevaba semanas aterrorizada ante la idea de no encajar, de ser la intrusa sin apellido ilustre ni contactos poderosos. Y allí estaba Carmen, tratándola como si fueran amigas de toda la vida. Mi estrategia era trabajar duro y pasar desapercibida, confesó Inés. Cariño, con esas cobiñas y ese encuentro épico con el jefe, pasar desapercibida ya no es una opción. Carmen guardó su novela y adoptó un tono más serio. Pero escucha, hablando en serio, Mauricio Escobar no es un mal tipo. Distante, sí. Frío como un témpano, absolutamente. Pero justo. Si trabajas bien, lo notará. Y si trabajas mal, bueno, también lo notará. Fantástico. Lo que quiero decir es que no dejes que el incidente del café te defina. Tienes una oportunidad de oro aquí. Demuestra lo que vales. Inés asintió, sintiendo cómo la determinación regresaba a sus venas. Carmen tenía razón. No había llegado hasta allí para rendirse por un accidente con cafeína. Durante las siguientes horas se sumergió en su trabajo, leyó informes, analizó campañas anteriores, tomó notas sobre todo lo que no entendía para investigarlo después. Cuando sus compañeros becarios salieron a almorzar charlando sobre sus planes para el fin de semana, ella se quedó en su escritorio con un sándwich del comedor y una idea germinando en su mente. Una idea que podría cambiarlo todo. Carmen la observó desde su asiento, con esa sonrisa de quien sabe algo que los demás ignoran. ¿Qué?, preguntó Inés al notar su mirada. Nada, solo estoy disfrutando del primer acto. No soy personaje de ninguna novela. Eso dicen todos los protagonistas al principio. Inés suspiró y volvió a su trabajo, ignorando el cosquilleo inexplicable que sentía cada vez que pensaba en unos ojos verdes y fríos que por un instante en aquel ascensor habían parecido sorprendidos en lugar de furiosos. Solo había sido un instante. Probablemente lo había imaginado. Probablemente. 2 semanas después del incidente del café, Inés había logrado lo imposible, convertirse en invisible. O casi. Se levantaba temprano, llegaba antes que nadie, trabajaba más que todos y salía última. Evitaba el ascensor principal como si fuera territorio enemigo y usaba las escaleras hasta el piso 20, aunque sus piernas protestaran cada mañana. Había memorizado los horarios del CEO para esquivarlo en los pasillos. Conocía el sonido de sus zapatos italianos contra el mármol y desaparecía en cualquier dirección opuesta. Era agotador, pero funcionaba. «Esto es ridículo», comentó Carmen durante el almuerzo, mordiendo su ensalada mientras observaba a Inés revisar por 5ª vez la puerta del comedor. «Pareces una espía en una película de acción. Solo estoy siendo precavida. Estás siendo paranoica. El hombre tiene una empresa que dirigir. No está pensando en ti». Inés sabía que Carmen tenía razón, y aún así, cada vez que recordaba aquellos ojos verdes mirándola como si fuera una mancha en su existencia perfecta, sentía el estómago encogerse. «Tengo una idea para la campaña de lanzamiento del nuevo producto», dijo, cambiando de tema. «He estado trabajando en ella por las noches». Carmen dejó el tenedor a medio camino. «¿La campaña de otoño?».
¿La que el departamento entero lleva semanas intentando resolver? Sé que solo soy becaria, pero enséñamela. Inés sacó su tablet y mostró los bocetos, los datos de mercado que había recopilado, la estrategia que había diseñado con más café y menos sueño del recomendable. Carmen la escuchó en silencio, sus ojos agrandándose detrás de las gafas coloridas. «Inés», dijo finalmente, «esto es brillante. ¿De verdad? Tienes que presentarlo». ¿Presentarlo? No, no, no. Soy invisible, ¿recuerdas? Esa es mi estrategia. Tu estrategia es una tontería. Carmen le quitó la tablet de las manos. La reunión de directiva es mañana. El director de marketing está desesperado por una idea fresca. Si no presentas esto, alguien más se llevará el crédito. O peor, la campaña será otro desastre corporativo sin alma. Inés se mordió el labio inferior, ese gesto nervioso que aparecía cuando su cerebro libraba batallas internas. Él estará ahí, susurró. Claro que estará. Es el CEO. No puedo... Carmen la tomó de los hombros con firmeza. Escúchame bien. No llegaste hasta aquí por suerte. Llegaste porque eres brillante, trabajadora, y tienes más talento en el meñique que la mitad de los ejecutivos de este edificio. ¿Vas a dejar que un traje manchado de café te quite eso? El silencio se extendió entre ellas. Inés respiró hondo. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haré. La sala de juntas del piso ejecutivo tenía ventanales que enmarcaban todo Madrid. Una mesa de caoba pulida reflejaba las luces del techo como un espejo oscuro. Alrededor de ella, los directivos de Corporación Escobar esperaban con expresiones que variaban entre el aburrimiento y la impaciencia. En la cabecera, Mauricio Escobar revisaba unos documentos con el ceño fruncido. No había levantado la vista cuando Inés entró. No había mostrado ninguna señal de reconocerla. Ella apretó la tablet contra su pecho como un escudo. «La señorita Larraga tiene una propuesta para la campaña de otoño», anunció el director de marketing claramente escéptico. «Es poco convencional que una becaria presente ante la junta, pero su supervisora insistió». Carmen, desde su asiento en la esquina, le guiñó un ojo. Inés caminó hacia la pantalla de presentación. Sus tacones resonaban demasiado fuerte. Su corazón latía demasiado rápido. Pero cuando comenzó a hablar, algo cambió. El problema con las campañas tecnológicas actuales es que hablan de productos, no de personas. Empezó su voz ganando fuerza con cada palabra. Vendemos especificaciones técnicas a consumidores que lo que realmente quieren es conexión, pertenencia, emoción. Fue desplegando su estrategia como quien cuenta una historia. Datos mezclados con narrativa, números que cobraban vida. Los directivos comenzaron a inclinarse hacia adelante en sus asientos. Lo que propongo no es una campaña publicitaria, es una conversación. Una invitación a formar parte de algo más grande que un simple dispositivo. Cuando terminó, el silencio en la sala era denso. Inés sintió el sudor frío recorrer su espalda, y entonces una voz grave cortó el aire. ¿Cómo mediría el impacto emocional en términos de conversión real? Mauricio Escobar había levantado la vista de sus papeles. Sus ojos verdes estaban fijos en ella, penetrantes, evaluadores. Era la primera vez que le dirigía la palabra desde aquel día en el ascensor. Inés sintió el calor subir por su cuello, pero alzó la barbilla. A través de métricas de engagement cualitativo combinadas con análisis de sentimiento en redes sociales. Los números importan, pero el contexto de esos números importa más. 1 millón de visitas no significa nada si nadie recuerda el mensaje al día siguiente. Él la miró durante lo que pareció una eternidad. Algo se movió en su expresión, tan fugaz que Inés no supo interpretarlo. «Continúe», dijo simplemente, reclinándose en su silla. Ella continuó, y cuando terminó de responder cada pregunta, cada objeción, cada duda que los directivos lanzaron, vio algo que jamás esperó. Respeto. «La propuesta queda aprobada para desarrollo», anunció el director de marketing, visiblemente sorprendido por el giro de la reunión. «Señorita Larraga trabajará directamente con el equipo ejecutivo en la implementación». Inés asintió, profesional, contenida, pero por dentro cada célula de su cuerpo gritaba de alegría. Al salir de la sala, Carmen la esperaba con los brazos abiertos.
Lo sabía. Sabía que lo conseguirías. Gracias por obligarme, rió Inés, aceptando el abrazo. Para eso están las amigas y los buenos presentimientos románticos. Carmen, no empieces. Solo digo que la forma en que te miraba era evaluación profesional. Era algo más. Lo he leído 1000 veces. El protagonista masculino, intrigado a su pesar. La protagonista demasiado ciega para verlo. Inés negó con la cabeza, pero no pudo evitar que una sonrisa tirara de sus labios, y tampoco pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la puerta de la sala de juntas. Mauricio Escobar estaba de pie en el umbral observándola. Sus miradas se cruzaron durante un segundo. 2, 3. Fue él quien apartó la vista primero, y fue Inés quien, contra toda lógica, sintió que el corazón le daba un vuelco inexplicable. Las semanas siguientes fueron una tortura exquisita que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Mauricio Escobar se descubrió haciendo algo que no había hecho en años. Pensar en alguien que no fuera él mismo o su empresa, y no pensamientos productivos. No análisis de rendimiento, ni evaluaciones profesionales. Pensamientos absurdos, inconvenientes, completamente fuera de lugar. Como el hecho de que Inés Larraga se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada. Lo hacía sin darse cuenta, con los ojos fijos en la pantalla de su ordenador, y él había memorizado ese gesto desde el otro lado de la sala de juntas como un idiota. O que sus cobiñas aparecían cuando intentaba contener la risa durante las reuniones más aburridas. Carmen le susurraba algo, y ella presionaba los labios en una línea recta que no engañaba a nadie, y menos a él, que aparentemente había desarrollado un radar específico para sus expresiones faciales, o que olía a algo floral y fresco, jazmín quizás, o azahar. No lo sabía con certeza porque jamás se había acercado lo suficiente para averiguarlo, pero reconocería ese aroma en cualquier parte, lo cual era patético y preocupante a partes iguales. «Señor Escobar», la voz de su asistente lo arrancó de sus pensamientos. «¿Qué?», le preguntaba sobre la reunión de las 4. «Cancélala, pero es con los inversores de...». «He dicho que la canceles». Se pasó la mano por el cabello, frustrado consigo mismo. Necesitaba concentrarse. Tenía una empresa que dirigir, decisiones millonarias que tomar. No podía permitir que una becaria de coviñas y aroma a flores descarrilara su disciplina mental. Era irritación. Se repitió por 100ª vez. Solo irritación. Inés, por su parte, había desarrollado una habilidad sobrenatural para detectar la presencia de Mauricio Escobar en cualquier habitación. No era que lo buscara con la mirada, era algo más primitivo, más instintivo, como si el aire cambiara de densidad cuando él entraba, como si una corriente eléctrica invisible recorriera el espacio y le erizara la piel de los brazos. «Lo estás haciendo otra vez», susurró Carmen durante una reunión de seguimiento. «¿Haciendo qué?». «Mirarlo sin mirarlo. Ese truco de observar su reflejo en la ventana mientras finges leer tus notas». Inés sintió el rubor trepar por su cuello. «No sé de qué hablas. Llevas 7 minutos sin pasar la página». Maldición. Carmen era demasiado observadora para su propio bien. La reunión continuó con la presentación de avances en la campaña de otoño. Cuando llegó el turno de Inés, se puso de pie con la confianza que había cultivado durante semanas. Había aprendido a hablar en esas salas llenas de trajes caros y miradas escépticas. Había demostrado su valor una y otra vez. Pero entonces Mauricio la interrumpió. «Los números del tercer trimestre no justifican esa inversión», dijo, su voz grave cortando su argumentación. «Necesitamos datos más sólidos antes de aprobar el presupuesto adicional». Inés apretó la mandíbula. «Con todo respeto, señor Escobar, los datos están ahí. La proyección de retorno supera en un 40% las campañas anteriores. Proyección, no resultados. Porque aún no hemos implementado la estrategia completa. Necesitamos el presupuesto para obtener esos resultados». Los demás directivos intercambiaron miradas incómodas. Nadie contradecía al CEO, nadie excepto, aparentemente, la becaria rubia que había entrado en su vida derramando café. Mauricio se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa,
los ojos fijos en ella. ¿Y si los resultados no cumplen las expectativas? Lo harán. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque he estudiado cada variable, cada tendencia, cada competidor del mercado, porque llevo semanas sin dormir más de 5 horas para asegurarme de que cada número esté respaldado. Inés dio un paso hacia adelante, sosteniendo su mirada. Y porque confío en mi trabajo, aunque usted claramente no lo haga. El silencio en la sala era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Mauricio la observó durante un largo momento. Algo brilló en sus ojos verdes, algo que ella no supo interpretar. Furia, sorpresa, respeto. «Aprueben el presupuesto», dijo finalmente, sin apartar la mirada de ella. La señorita Larraga asumirá la responsabilidad completa de los resultados, y así, sin más, la reunión terminó. Eso ha sido... Carmen buscaba las palabras mientras caminaban hacia sus escritorios. Increíblemente sexy. ¿Perdona? La tensión, las miradas, el desafío. Parecía una escena de mis novelas favoritas. Era una discusión profesional. Era tensión sexual no resuelta en su máxima expresión. Inés se detuvo en seco. «Carmen, por favor». «¿Qué?» «Es verdad. La forma en que te mira, como si quisiera devorarte y al mismo tiempo no supiera qué hacer contigo. Y tú le respondes sin pestañear, como si no te intimidara en absoluto». «No me intimida». «Exacto. Y eso lo descoloca completamente». Carmen sonrió con la satisfacción de quien ha descifrado un código secreto. «Sois literalmente personajes de libro. El CEO helado y la novata que le derramó café. Enemies to lovers clásico. Vais a terminar juntos, estoy absolutamente segura. Lees demasiados romances. Y tú estás viviendo uno, solo que aún no te has dado cuenta». Inés negó con la cabeza y entró en el ascensor, demasiado cansada para seguir discutiendo. Las puertas estaban a punto de cerrarse cuando una mano las detuvo. Mauricio Escobar entró en el reducido espacio. El mismo ascensor, el mismo aire que de pronto parecía insuficiente. «Señorita Larraga», saludó, su voz neutra. «Señor Escobar». El silencio pesaba más que cualquier palabra. Inés observó los números cambiar en la pantalla digital. 18, 17, 16. Podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de él a su lado, percibir el aroma de su colonia cara mezclado con algo más personal, más íntimo. Su defensa de hoy fue... «Impresionante», dijo él de pronto. Ella lo miró sorprendida. «¿Eso es un cumplido?» «Es una observación. Viniendo de usted, tomaré lo que pueda». El fantasma de una sonrisa tiró de los labios de él. El ascensor se detuvo en el vestíbulo. «Hasta mañana, señorita Larraga». «Hasta mañana, señor Escobar». Él salió primero. Ella se quedó un momento más, el corazón latiendo demasiado rápido para ser normal. Cuando finalmente salió al vestíbulo, su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. «He visto cómo os habéis metido en el mismo ascensor. Cuenta del capítulo de hoy. 3 miradas intensas, una discusión con subtexto romántico y un encuentro en espacio reducido. El libro se escribe solo». Inés rió a pesar de sí misma. Quizás Carmen estaba completamente loca, o quizás, solo quizás, tenía razón sobre algunas cosas. El otoño llegó a Madrid con su paleta de ocres y dorados, y con él, la campaña de Inés comenzó a dar sus primeros frutos. Los números eran prometedores, las métricas de engagement superaban las expectativas, y poco a poco, los escépticos de la directiva empezaban a asentir con respeto cuando ella hablaba. Pero nada de eso importaba tanto como debería, porque Inés Larraga tenía un problema de 1,85 m, ojos verdes y trajes perfectamente cortados. No podía dejar de notarlo. Notaba cómo aflojaba la corbata cuando estaba frustrado, ese gesto inconsciente que revelaba la presión que cargaba sobre sus anchos hombros. Notaba cómo se pasaba la mano por el cabello oscuro cuando pensaba, dejándolo ligeramente despeinado de una forma que no debería resultar atractiva, pero lo era. Notaba cómo sus ojos, siempre tan controlados, a veces escapaban en su dirección durante las reuniones, quedándose un segundo más de lo estrictamente necesario. Un segundo que ella sentía como una eternidad. «Tierra llamando a Inés», la voz de Carmen atravesó su ensoñación.
Llevas 5 minutos mirando la puerta de su despacho. Estaba pensando en los informes. Claro, los informes que están dentro de su despacho, junto con él. Inés le lanzó una mirada asesina que Carmen ignoró olímpicamente. ¿Sabes qué he notado?, continuó su amiga, bajando la voz con aire conspirador. Que él también te mira cuando crees que no lo estás observando. Eso es ridículo. Es matemático. He llevado la cuenta. Carmen sacó una libretita de su bolso. Lunes, 7 miradas durante la reunión matutina. Martes, 5 en el pasillo, más una especialmente larga cuando te agachaste a recoger los papeles que se te cayeron. Carmen, miércoles. Perdí la cuenta porque fue el día que llevaste esa falda gris que te queda espectacular. El pobre hombre no sabía dónde meterse. Inés sintió el calor invadir sus mejillas. Eres imposible. Soy observadora. Hay una diferencia. La puerta del despacho de Mauricio se abrió en ese preciso momento. Él salió con paso firme, una carpeta en la mano, el ceño ligeramente fruncido. Sus ojos recorrieron el espacio abierto de la oficina y se detuvieron, como atraídos por un imán, exactamente donde estaba Inés. Ella sostuvo la mirada. 1 segundo, 2, 3. Fue él quien apartó la vista primero, carraspeando mientras se dirigía hacia la sala de juntas. Punto para la libretita, susurró Carmen con satisfacción. Esa tarde, Inés bajó a la cafetería del edificio buscando un momento de paz. El lugar estaba casi vacío a esa hora, solo algunos rezagados terminando sus cafés entre murmullos. Se sentó junto al ventanal, con un cortado y su tablet, dispuesta a revisar las proyecciones para la próxima semana. No escuchó los pasos que se acercaban. ¿Está ocupado? La voz grave la sobresaltó. Mauricio Escobar estaba de pie junto a su mesa, una taza de café en la mano, señalando la silla frente a ella. No. No está ocupado. Él se sentó con la elegancia natural de quien está acostumbrado a ocupar cualquier espacio como si le perteneciera. Inés sintió cómo el aire entre ellos se cargaba de algo indefinible. Los últimos informes son excelentes, dijo él, removiendo su café con concentración excesiva. La campaña está funcionando. Gracias. No es un cumplido, es un hecho. Entonces gracias por reconocer los hechos. El fantasma de una sonrisa tiró de los labios de él. Era tan escasa, tan fugaz, que Inés la atesoró sin querer. ¿Siempre es tan directa, señorita Larraga? ¿Siempre evita los cumplidos como si fueran enfermedades contagiosas, señor Escobar? Esta vez, la sonrisa fue real, breve, contenida, pero real, y transformó su rostro de una manera que la dejó sin aliento. «Touché», murmuró él. Se quedaron en silencio, bebiendo sus cafés, mirando por el ventanal hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. Era un silencio extraño, diferente a los anteriores. No incómodo, casi cómplice. «¿Asistirá al evento del viernes?», preguntó él de pronto. Inés parpadeó. El evento corporativo, la celebración del cierre del mayor contrato del año. Todo el mundo hablaba de ello. Supongo que sí. ¿Es obligatorio para los becarios? No es obligatorio para nadie. Él la miró directamente, y algo en sus ojos verdes se suavizó por un instante. Pero me gustaría, es decir, sería beneficioso para su carrera que estuviera presente, para establecer contactos. Para establecer contactos, repitió ella. Exacto. He entendido. Él asintió bruscamente, como si acabara de cerrar un trato comercial en lugar de tener una conversación sobre una fiesta. Se levantó, dejando unas monedas sobre la mesa. Hasta el viernes, entonces. Hasta el viernes. Lo observó alejarse, sus pasos largos y decididos, la espalda recta bajo el traje impecable. Justo antes de salir por la puerta, él se volvió. Sus miradas se encontraron a través de la distancia. Inés supo, con una certeza que la aterró, que algo estaba a punto de cambiar. «¿Te ha invitado a la fiesta?», Carmen prácticamente gritó cuando Inés le contó el encuentro. «El CEO helado te ha invitado personalmente». «No me ha invitado. Ha sugerido que asista por motivos profesionales». «Por favor, los motivos profesionales, mis narices. Ese hombre quería asegurarse de que estarás allí. ¿No lo ves?». Inés negó con la cabeza, pero su corazón latía demasiado rápido.
Necesitas un vestido, declaró Carmen con determinación. Algo que lo deje sin palabras, algo que le haga olvidar todos esos estúpidos muros que ha construido. Carmen, no acepto negativas. Mañana vamos de compras. Y el viernes, querida amiga, vas a escribir el capítulo más importante de esta historia. Inés quiso protestar. Quiso decir que todo aquello era una locura, que Mauricio Escobar era su jefe, que mezclar trabajo y sentimientos era una receta para el desastre. Pero cuando pensó en esos ojos verdes mirándola a través de la cafetería, en esa sonrisa fugaz que había transformado su rostro, en el calor que sentía cada vez que estaban cerca, no dijo nada. Y esa noche, por primera vez en semanas, soñó con algo más que números y presentaciones. Soñó con él. El Hotel Palacio de los Duques resplandecía como una joya engastada en el corazón de Madrid. Lámparas de araña derramaban luz dorada sobre el salón de baile. Las mesas elegantes exhibían arreglos florales exquisitos, y una orquesta de cámara llenaba el aire con melodías que invitaban a soñar. Inés se detuvo en la entrada, el corazón latiéndole en la garganta. Había elegido un vestido color champán que marcaba su cintura y dejaba sus hombros al descubierto. Sencillo, elegante, diferente a los diseños ostentosos que lucían otras invitadas. Carmen había insistido en que se soltara el cabello, y los rizos rubios caían sobre sus clavículas como una cascada dorada. «Estás preciosa», le había dicho su abuela antes de salir, con los ojos brillantes de orgullo, como tu madre cuando conoció a tu padre. El recuerdo le dio fuerzas para entrar. El salón estaba repleto de ejecutivos, socios y figuras importantes del mundo empresarial madrileño. Inés reconoció rostros de revistas financieras, apellidos que aparecían en las páginas de Sociedad. Y entre todos ellos, inevitablemente, lo buscó a él. Mauricio Escobar estaba cerca de la barra, impecable en un traje oscuro que parecía hecho a medida para resaltar cada línea de su cuerpo. Hablaba con un grupo de inversores, la postura relajada pero autoritaria, esa presencia magnética que dominaba cualquier espacio que ocupara. Como si sintiera su mirada, él se volvió. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente. Inés sintió el calor subir por su cuello mientras fingía prestar atención a la conversación del grupo de colegas que la había acogido. Pero era inútil. Cada célula de su cuerpo era consciente de dónde estaba él, de cómo se movía, de cuántas veces sus miradas se cruzaban. Carmen apareció a su lado con 2 copas de champán y una sonrisa cómplice. He contado 7 veces en 20 minutos. ¿7 qué? Las veces que te ha mirado. Y no miradas casuales. Miradas de esas que derriten la ropa interior. Carmen. ¿Qué? Solo constato hechos. Le tendió una copa. Bebe. Vas a necesitarlo. Inés tomó un largo sorbo, dejando que las burbujas le cosquillearan la garganta. La noche avanzaba entre conversaciones profesionales, risas educadas y música que nadie bailaba. Ella intentó mezclarse, establecer esos contactos que supuestamente eran el motivo de su presencia allí. Pero cada vez que levantaba la vista, él estaba mirándola. Cuando el aire del salón se volvió demasiado denso, Inés escapó hacia la terraza del hotel. La noche de octubre era fresca, el cielo salpicado de estrellas que competían con las luces de la ciudad extendida bajo sus pies. Se apoyó en la barandilla de piedra y respiró hondo, intentando calmar el tumulto de su pecho. Los pasos detrás de ella no la sorprendieron. De alguna manera, sabía que vendría. Huyendo de la fiesta, la voz de Mauricio, grave y cercana, le erizó la piel. Inés se volvió. Él estaba a pocos metros, las manos en los bolsillos, la corbata ligeramente aflojada, los primeros botones de la camisa abiertos. Parecía menos CEO y más hombre. Necesitaba aire, respondió ella. Yo también. Se acercó despacio, deteniéndose a su lado junto a la barandilla. Sus brazos casi se rozaban. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, cargado de algo que ninguno sabía nombrar. Aquel día en el ascensor, dijo él, mirando hacia la ciudad, no me reconociste. No. Y aún así no te intimidaste. Ella giró el rostro hacia él. ¿Debería haberme intimidado?
El fantasma de una sonrisa curvó sus labios. Todo el mundo se intimida. Yo no soy todo el mundo. Él finalmente la miró. Los ojos verdes, siempre tan fríos en las reuniones, ahora parecían calentados por un fuego interno que ella no había visto antes. Lo sé, murmuró. Es exactamente el problema. El corazón de Inés latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Por qué soy un problema? Porque no puedo dejar de pensar en ti. Las palabras salieron de él como una confesión arrancada a la fuerza. Porque llevo semanas intentando ignorarte y no lo consigo. Porque cada vez que entras en una habitación, todo lo demás desaparece. Ella contuvo el aliento. Señor Escobar, Mauricio, dio un paso hacia ella. Por favor, esta noche, solo Mauricio. La distancia entre ellos se había reducido a centímetros. Inés podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, percibir el aroma de su colonia mezclado con algo más personal, más íntimo. Los ojos de él recorrieron su rostro, deteniéndose en sus labios. «Esto es una pésima idea», susurró ella. «Lo sé. Eres mi jefe. Lo sé. Si alguien nos ve...» «Inés». Su nombre en los labios de él sonó como una caricia. «Dime que pare y pararé». Ella no dijo nada. La mano de Mauricio encontró su cintura, firme y cálida a través del tejido del vestido. La respiración de ella se entrecortó. Los rostros estaban tan cerca que compartían el mismo aire, y los ojos de él ya no escondían nada. Deseo, anhelo, una vulnerabilidad que ella jamás habría imaginado bajo esa fachada de hielo. «No quiero que pares», confesó ella. Fue todo lo que él necesitaba escuchar. Cuando los labios de Mauricio encontraron los suyos, no fue un beso suave, fue urgente, acumulado, como si semanas de tensión estallaran de golpe. Ella aferró la tela de su camisa. Él la atrajo por la cintura hasta que sus cuerpos quedaron pegados. El beso se profundizó, lenguas encontrándose, alientos mezclándose, el mundo reduciéndose a ese único punto de contacto. Él la presionó contra la barandilla, una mano subiendo hasta los cabellos de su nuca, controlando el beso con una intensidad que la dejó temblando. Cuando finalmente se separaron para respirar, la frente de él apoyada en la de ella, ambos jadeantes, Mauricio murmuró contra sus labios: «Ven conmigo». No era una orden, era un ruego. E Inés, contra todo buen juicio, dijo que sí. La habitación del hotel era amplia, elegante, con vistas a la ciudad iluminada. Pero Inés apenas registró los detalles antes de que él cerrara la puerta y volviera a besarla. Esta vez más despacio, más profundo, las manos recorriendo su cuerpo como si quisiera memorizar cada curva. Ella tiró de su camisa hacia afuera del pantalón. Él deslizó las tiras del vestido por sus hombros con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Cada prenda que caía parecía derribar también una barrera entre ellos. Cuando llegaron a la cama, Mauricio se detuvo para mirarla. Sus ojos verdes recorrieron su cuerpo con una mezcla de deseo y reverencia que la hizo sentir hermosa, deseada, preciosa. «Eres increíble», murmuró él, la voz ronca. Inés tiró de él hacia abajo, callándolo con un beso. Lo que siguió fue un descubrimiento mutuo. Él la tocaba con firmeza, pero también con cuidado, alternando caricias urgentes con gestos sorprendentemente tiernos. Ella descubrió que murmuraba su nombre cuando perdía el control, grave y ronco, casi como una plegaria. Él descubrió que ella clavaba las uñas en sus hombros cuando el placer aumentaba, y que sus gemidos suaves eran el sonido más perfecto que había escuchado jamás. La noche se extendió en oleadas de deseo y descanso, cuerpos encontrándose una y otra vez como si intentaran recuperar el tiempo perdido. En algún momento, entre un beso y otro, Inés se quedó dormida con la cabeza apoyada en el pecho de él, escuchando los latidos de un corazón que finalmente parecía humano. Mauricio permaneció despierto más tiempo, los dedos trazando patrones perezosos en la espalda de ella, la mirada perdida en el techo. Por primera vez en 16 años, no sabía qué estaba sintiendo, y eso lo aterrorizaba. La luz del sol atravesaba las cortinas del hotel cuando Inés abrió los ojos. Por un momento desorientada,
No supo dónde estaba. Luego sintió las sábanas de algodón egipcio contra su piel desnuda. Olió el aroma de colonia cara impregnado en la almohada, y los recuerdos de la noche anterior regresaron como una marea cálida. Los besos, las caricias, la forma en que él había susurrado su nombre contra su cuello como si fuera una oración. Sonrió, estirándose perezosamente, y extendió la mano hacia el otro lado de la cama. Estaba vacío, aún tibio, pero vacío. Se incorporó, cubriéndose con la sábana, y entonces lo vio. Mauricio estaba de pie junto a la ventana, ya completamente vestido, el teléfono pegado a la oreja. Su voz era la de siempre, firme, profesional, desprovista de cualquier emoción, como si la noche anterior no hubiera existido. Inés sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Él colgó el teléfono y se volvió. Sus ojos verdes, esos mismos ojos que horas antes la habían mirado con deseo y ternura, ahora estaban cubiertos por una capa de hielo familiar. La mandíbula tensa, los hombros rígidos bajo el traje impecable. El CEO había regresado y el hombre vulnerable de la noche anterior había desaparecido sin dejar rastro. «El coche de la empresa te llevará a casa», dijo sin mirarla directamente. «La recepción es discreta. Nadie tiene por qué enterarse». Las palabras cayeron sobre Inés como cubos de agua helada. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». Él finalmente la miró, pero su rostro no revelaba nada. Era como observar una estatua de mármol perfectamente esculpida. Lo que ocurrió anoche fue un error. Cada palabra salía cortante, precisa, diseñada para causar el máximo daño con la mínima emoción. No puede repetirse. Espero que lo entiendas. Inés sintió el golpe en el pecho, un dolor agudo que le robó el aliento por un instante. Las lágrimas amenazaron con asomarse, pero se negó a darle esa satisfacción. No iba a desmoronarse frente a él. No iba a suplicar ni a pedir explicaciones. Se levantó de la cama con toda la dignidad que pudo reunir, arrastrando la sábana consigo mientras recogía su vestido del suelo. Cada movimiento era deliberado, controlado, aunque por dentro sentía que se estaba rompiendo en 1000 pedazos. «Entiendo perfectamente», dijo, su voz firme a pesar del temblor que amenazaba con traicionarla. «No te preocupes. No voy a interferir en tu preciosa rutina ni en tu impecable imagen de CEO inalcanzable». Algo brilló en los ojos de él. Dolor, arrepentimiento. Desapareció tan rápido que Inés pensó que lo había imaginado. «Inés, señorita Larraga», lo cortó ella, alzando la barbilla. «En la oficina soy la señorita Larraga, y fuera de ella no soy nada para ti. Eso ha quedado muy claro». Entró al baño y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Se apoyó contra ella, respirando entrecortadamente, mientras las primeras lágrimas rodaban por sus mejillas en silencio. Se permitió 30 segundos de debilidad. 30 segundos para sentir el dolor, la humillación, la rabia. Luego se limpió el rostro, se vistió con movimientos mecánicos y salió. La habitación estaba vacía. Él ya se había marchado. En el ascensor, siempre los malditos ascensores, Inés dejó escapar una última lágrima solitaria. La secó con el dorso de la mano, respiró hondo y tomó una decisión. Si Mauricio Escobar quería frialdad, ella sería el mismísimo invierno. El lunes llegó con un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Inés. Se levantó temprano, eligió su mejor traje de chaqueta, se maquilló con esmero para ocultar las ojeras de una noche sin dormir, y entró en Corporación Escobar como si nada hubiera cambiado. Carmen la interceptó antes de que llegara a su escritorio. «Desapareciste de la fiesta, no contestaste mis mensajes. ¿Qué pasó?». Sus ojos se entrecerraron con sospecha. «Espera, tienes cara de haber llorado. Y también cara de estar furiosa. Esa es una combinación muy específica que solo aparece cuando…». Se llevó la mano a la boca. «No. ¿En serio? ¿Tú y él? No quiero hablar de eso. Pero, Carmen, por favor». Algo en su tono debió alertar a su amiga porque no insistió. En su lugar, la abrazó brevemente y le susurró: «Estoy aquí cuando quieras contármelo, y también estoy aquí para ayudarte a esconder el cuerpo si es necesario».
A pesar de todo, Inés sonrió. La mañana transcurrió con normalidad aparente. Reuniones, informes, correos electrónicos. Inés se sumergió en el trabajo con una intensidad casi desesperada, usando cada tarea como un escudo contra los pensamientos que amenazaban con invadirla. Y entonces, a media mañana, él apareció. Mauricio Escobar cruzó el espacio abierto de la oficina con su paso habitual, seguro y dominante. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron, por una fracción de segundo, en ella. Inés no apartó la mirada. Tampoco sonrió ni hizo ningún gesto de reconocimiento. Simplemente lo miró con la misma frialdad que él le había mostrado en aquella habitación de hotel. Algo vaciló en la expresión de Mauricio. Sorpresa, quizás, o tal vez decepción por no encontrar la vulnerabilidad que esperaba. Inés volvió a su pantalla sin decir una palabra. El mensaje era claro. Dos podían jugar el mismo juego. La reunión de la tarde fue un campo de batalla silencioso. Inés presentó los avances de la campaña con más determinación que nunca. Cada dato, cada gráfico, cada proyección estaba impecablemente preparado. Cuando Mauricio cuestionó uno de sus números, ella respondió sin vacilar, sosteniendo su mirada con una calma que no sentía. «Las métricas hablan por sí solas», dijo, su voz perfectamente modulada. «Si el señor Escobar tiene dudas sobre la metodología, puedo enviarle el informe completo para su revisión». Los otros directivos intercambiaron miradas incómodas. La tensión en la sala era palpable, aunque nadie sabía exactamente su origen. «No será necesario», respondió Mauricio, su tono igualmente profesional. «Confío en su trabajo». «Me alegra oír eso». El resto de la reunión transcurrió sin más enfrentamientos, pero el aire entre ellos permanecía cargado. Ya no era la tensión del deseo reprimido. Era algo más complejo. Orgullo herido, palabras no dichas, una intimidad compartida que ambos fingían no recordar. Al salir de la sala, Carmen la esperaba con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios ha sido eso? Profesionalismo. Eso no era profesionalismo. Era una guerra fría con trajes caros. Carmen la tomó del brazo y la llevó hacia un rincón apartado. «Cuéntamelo todo». «Ahora». Inés suspiró, y finalmente, con voz baja y controlada, le contó lo que había sucedido. La noche mágica, el despertar brutal, las palabras que habían cortado más profundo que cualquier cuchillo. Carmen escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la indignación y finalmente a algo parecido a la comprensión. «Es un idiota», sentenció cuando Inés terminó. «Un idiota asustado que no sabe manejar sus sentimientos y por eso huye. Lo he leído 1000 veces. La vida real no es una novela, Carmen. A veces lo es más de lo que crees». Su amiga le apretó la mano. «Escucha, lo que ha hecho está mal, muy mal. Pero conozco ese tipo de comportamiento. Es el de alguien que siente demasiado y le aterroriza. Eso no justifica nada, pero lo explica». Inés negó con la cabeza. «No me importa la explicación, me importa el hecho. Y el hecho es que me usó y me desechó como si no significara nada. ¿Y vas a dejar que eso te defina? No». La determinación brilló en los ojos de Inés. «Voy a demostrarle que cometió el peor error de su vida. Y lo voy a hacer siendo tan brillante que no pueda ignorarme aunque quiera». Carmen sonrió, orgullosa. «Esa es mi chica. Capítulo de venganza elegante. Mi favorito». Inés rió a pesar de todo. Quizás las novelas de Carmen no eran tan descabelladas después de todo. Quizás esta historia aún no había terminado. Las semanas que siguieron fueron una danza extraña y agotadora. Un paso adelante, 2 pasos atrás, miradas que se cruzaban y se apartaban. Palabras cargadas de doble sentido, que ninguno de los dos reconocía abiertamente. Mauricio Escobar descubrió que había cometido un error de cálculo terrible. Había creído que alejándola, tratándola con frialdad, podría recuperar el control que había perdido aquella noche en el hotel. Había creído que los sentimientos se apagarían si les negaba oxígeno. Pero estaba equivocado. Cada día que pasaba, la ausencia de Inés se hacía más presente. No su ausencia física. Ella estaba allí en cada reunión, en cada pasillo, brillando con una intensidad que parecía diseñada para torturarlo, sino la ausencia de su cercanía, de su risa,
de esas coviñas que ya no aparecían cuando él estaba cerca. Ahora, cuando sus miradas se encontraban, los ojos de ella eran fríos, profesionales, exactamente como él le había enseñado a hacer, y dolía más de lo que jamás habría imaginado. La señorita Larraga ha solicitado reunirse con usted para discutir el presupuesto del último trimestre, anunció su asistente una mañana. Mauricio sintió el estómago contraerse. «Que pase». Ella entró con paso firme, una carpeta en las manos, el cabello rubio recogido en un moño severo que él odiaba, porque escondía los rizos que recordaba haber acariciado. Llevaba un traje de chaqueta gris que no debería resultar atractivo, pero que de alguna manera resaltaba cada curva que él había memorizado con sus manos. «Señor Escobar». Su voz era perfectamente neutral. «Necesito su aprobación para estos gastos adicionales». Le tendió la carpeta. Sus dedos se rozaron brevemente, y Mauricio sintió esa descarga eléctrica que se había convertido en su condena personal. Inés retiró la mano como si se hubiera quemado, aunque su expresión no cambió ni un ápice. Él revisó los documentos sin verlos realmente. Las palabras se difuminaban ante sus ojos mientras su mente registraba otros detalles. El aroma a jazmín que flotaba hacia él, el pequeño lunar en su cuello que había besado aquella noche, la forma en que ella evitaba mirarlo directamente. «Todo parece en orden», dijo finalmente, firmando donde correspondía. «¿Algo más?» «No, señor Escobar, gracias por su tiempo». Se volvió para marcharse. Él debería haberla dejado ir. Era lo correcto, lo profesional, lo seguro. Inés. Su nombre escapó antes de que pudiera detenerlo. Ella se detuvo en la puerta, la espalda tensa, pero no se volvió. «¿Sí?» 1000 palabras se agolparon en la garganta de Mauricio. «Lo siento, te echo de menos. Cometí el peor error de mi vida, pero ninguna logró salir. Buen trabajo con la campaña», murmuró. «Los resultados son impresionantes». Ella giró la cabeza lo suficiente para mirarlo por encima del hombro. Sus ojos castaños no revelaban nada. «Gracias. Es mi trabajo». Y se fue, dejándolo solo con el eco de todo lo que no había dicho. Carmen observaba el desarrollo de los acontecimientos con la fascinación de quien lee su novela favorita en tiempo real. «La tensión ha cambiado», le dijo a Inés durante el almuerzo. Antes era del tipo «quiero besarte contra la pared». Ahora es «quiero besarte contra la pared y también estrangularte un poco». Es como el capítulo 20 de mis libros. El momento más oscuro antes del final feliz. «No va a haber final feliz, Carmen». «Eso dicen todos los protagonistas en el capítulo 20». Inés suspiró, removiendo su ensalada sin apetito. La verdad era que mantener esa fachada de indiferencia la estaba agotando. Cada encuentro con Mauricio requería un esfuerzo titánico para no demostrar cuánto le afectaba su presencia. Cada noche, sola en su apartamento, los recuerdos de aquella noche regresaban para atormentarla. El calor de sus manos, la suavidad de sus labios, la forma en que había susurrado su nombre como si fuera algo precioso, y luego la frialdad del amanecer, las palabras que la habían destrozado. «¿Sabes qué es lo peor?», confesó en voz baja, «que a veces lo sorprendo mirándome, y hay algo en sus ojos, algo que parece arrepentimiento, y una parte de mí, una parte estúpida e irracional, quiere creer que significa algo». Carmen le tomó la mano. «No es estúpido, es humano. Y para que lo sepas, yo también lo he visto. La forma en que te mira cuando cree que nadie observa. Ese hombre está sufriendo tanto como tú. Bien, se lo merece. Probablemente. Pero ¿tú te mereces sufrir también?». La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. El destino, o quizás la arquitectura del edificio, parecía empeñado en ponerlos juntos. Una tarde, Inés entró en la sala de archivo buscando unos documentos antiguos. El espacio era pequeño, apenas iluminado, repleto de estanterías que formaban pasillos estrechos. Estaba concentrada leyendo las etiquetas cuando una presencia familiar la hizo volverse. Mauricio estaba en la entrada del pasillo, bloqueando la única salida. «Señorita Larraga, señor Escobar». El espacio entre ellos se sentía más pequeño de lo que realmente era.
Inés podía percibir el calor que emanaba de él, ese aroma a colonia cara que había aprendido a reconocer en cualquier parte. «Necesito acceder a esa estantería», dijo él, señalando justo detrás de ella. «Por supuesto». Se movió hacia un lado para dejarlo pasar, pero el pasillo era demasiado estrecho, y cuando él avanzó, sus cuerpos quedaron a centímetros de distancia. Ninguno respiraba, ninguno se movía. «Inés». La voz de él era ronca, casi suplicante. «No». Ella alzó una mano, deteniéndolo. «No tienes derecho a decir mi nombre así. No después de lo que hiciste. Lo sé, pero necesito que entiendas. ¿Entender qué? Que me usaste y me desechaste. Que lo que para mí fue importante para ti solo fue un error». Él cerró los ojos como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «No fue así. Nunca fue así». «Entonces explícamelo, Mauricio». Su nombre en los labios de ella sonó como un desafío, porque desde donde yo estaba pareció exactamente eso. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado. Él abrió los ojos, y por primera vez, desde aquella mañana en el hotel, Inés vio algo más que frialdad. Vio dolor, vio miedo, vio a un hombre luchando contra sí mismo y perdiendo. «Tenía miedo», confesó él, las palabras arrancadas de algún lugar profundo. «Tenía miedo de lo que sentí contigo, de lo que significaba, de perder el control que he tardado años en construir. Así que decidiste destruirme primero. Decidí protegernos a ambos, pero me equivoqué». Dio un paso hacia ella. «Me equivoqué en todo». Estaban tan cerca que Inés podía sentir su aliento cálido contra su rostro. El corazón le latía desbocado, una mezcla de rabia y deseo y algo más profundo que no quería nombrar. «Es demasiado tarde para disculpas», susurró ella. «Lo sé. No puedo simplemente olvidar lo que dijiste. Lo sé. Y no voy a ser tu secreto vergonzoso que escondes del mundo. Nunca lo fuiste». Él alzó una mano rozando su mejilla con los nudillos en una caricia tan suave que apenas era un contacto. «Fuiste lo más real que me ha pasado en 16 años, y eso me aterró». Inés sintió las lágrimas amenazar con asomarse, pero las contuvo. No iba a llorar. No otra vez. «No es suficiente», dijo apartándose de su toque. «Las palabras bonitas no son suficientes. Si quieres que te crea, vas a tener que demostrarlo. Con acciones, con tiempo, con algo más que susurros en una sala oscura donde nadie puede vernos». Él asintió lentamente, aceptando el desafío. «Entonces lo haré. Ya veremos». Inés pasó junto a él, rozando su hombro al salir. Caminó por el pasillo sin mirar atrás, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que se detuviera. Tras ella, Mauricio se quedó solo entre las estanterías polvorientas, sintiendo por primera vez en años algo parecido a la esperanza, y también al terror de saber que esta vez no podía permitirse fallar. Los rumores comenzaron como una brisa suave, casi imperceptible, un comentario aquí, una mirada allá, risitas que se apagaban cuando Inés entraba en una habitación. Al principio ella intentó ignorarlo. Tenía cosas más importantes en qué pensar que los chismorreos de oficina, pero los susurros crecieron hasta convertirse en una tormenta. ¿Has oído lo de la becaria y el jefe? Dicen que desaparecieron juntos en la fiesta del hotel. Por eso le aprobaron todos esos presupuestos. Ya sabemos cómo consiguió el puesto. Las palabras llegaban a sus oídos como fragmentos envenenados, atravesando paredes y cubículos, filtrándose en cada rincón del edificio. Inés mantenía la cabeza alta, fingiendo que no escuchaba, que no importaba, pero cada comentario era una pequeña herida que se sumaba a las anteriores. Carmen fue la primera en enfrentarse directamente al problema. «Esto es inaceptable», declaró, irrumpiendo en el escritorio de Inés con los ojos encendidos de furia. «Patricia del departamento legal acaba de insinuar que conseguiste el ascenso por... Ya sabes, le he dicho que se meta sus insinuaciones donde le quepa, pero esto se está saliendo de control». Inés cerró los ojos, sintiendo el peso del agotamiento caer sobre sus hombros. «No puedo controlar lo que la gente dice, Carmen, pero puedes defenderte, y él debería estar defendiéndote también. Es el maldito CEO,
Una palabra suya y todo esto pararía. No quiero que él me defienda. No quiero deberle nada. Carmen la miró con una mezcla de frustración y compasión. Cariño, entiendo tu orgullo. De verdad que lo entiendo. Pero esto está afectando tu reputación profesional. Todo lo que has trabajado, todo lo que has conseguido con tu propio mérito, lo están reduciendo a un chisme de alcoba. Inés sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No allí, no donde pudieran verla. Lo sé, susurró. Pero, ¿qué puedo hacer? Si me defiendo, parecerá que tengo algo que ocultar. Si lo ignoro, seguirán hablando. Y si él interviene, confirmarán todo lo que sospechan. Era una trampa sin salida. Y lo peor era que ella no había hecho nada malo. Había trabajado más duro que nadie, había demostrado su valía una y otra vez, había ganado cada oportunidad con sudor y noches sin dormir. Pero nada de eso importaba ahora. Para el Tribunal de la Opinión Pública de la oficina, ya había sido juzgada y condenada. Mauricio se enteró de los rumores a través de su asistente, quien tuvo la valentía, o la imprudencia, de mencionarlos durante una reunión matutina. «Señor, hay ciertos comentarios circulando sobre usted y la señorita Larraga. El Departamento de Recursos Humanos sugiere que podría ser prudente tomar medidas para proteger la imagen de la empresa». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Mauricio. «¿Qué tipo de comentarios?». Su asistente carraspeó incómodo. «Insinuaciones sobre favoritismo, sobre cómo la señorita Larraga consiguió sus oportunidades». La furia que invadió a Mauricio fue tan intensa que tuvo que apretar los puños para no explotar. No por él. Su reputación podía soportar cualquier chisme, sino por ella, por Inés, que había trabajado más duro que cualquier empleado que él conociera, por la mujer brillante cuyo mérito estaba siendo reducido a especulaciones maliciosas. «Quiero los nombres de quienes están difundiendo estos rumores». «Señor, eso sería contraproducente, solo alimentaría más». «He dicho que quiero los nombres». El asistente asintió nerviosamente y se retiró. Mauricio se quedó solo en su despacho, mirando por el ventanal sin ver nada. La culpa lo carcomía por dentro. Esto era su culpa. Si hubiera sido más discreto aquella noche, si hubiera mantenido el control que tanto valoraba, si no la hubiera tocado como si tuviera derecho a hacerlo, pero lo había hecho. Y ahora ella estaba pagando las consecuencias. Tenía que protegerla, aunque ella no quisiera su protección, aunque lo odiara por ello. La reunión de la alta cúpula se convocó de emergencia esa misma tarde. Alrededor de la mesa de caoba, los directivos más importantes de Corporación Escobar discutían el problema con expresiones graves y voces medidas. «La situación es delicada», decía el director de Recursos Humanos. «Si los rumores llegan a la prensa, podría afectar la imagen de la empresa. Los inversores no verán con buenos ojos un escándalo de esta naturaleza. Necesitamos una solución rápida y discreta», añadió el director financiero, «algo que calme las aguas sin confirmar ni desmentir nada». Mauricio escuchaba en silencio, la mandíbula tan tensa que le dolían los dientes. Cada palabra le parecía un insulto a la inteligencia de Inés, una reducción de todo lo que ella era a un simple inconveniente administrativo. «La solución más elegante», continuó el director de Recursos Humanos, «sería transferir a la señorita Larraga a nuestra filial de Valencia. Es un puesto respetable con buen salario. Nadie podría acusarnos de represalias. Simplemente sería una reubicación estratégica. Trasladarla». La voz de Mauricio salió más áspera de lo que pretendía. «Por rumores infundados. Por la estabilidad de la empresa, señor Escobar. Usted mismo ha dicho siempre que los intereses corporativos están por encima de los individuales». Las palabras lo golpearon con la fuerza de una verdad incómoda. Él había dicho eso. Muchas veces. Había construido su imperio sobre ese principio, pero nunca había imaginado que ese principio se usaría contra alguien que le importaba. ¿Le importaba? La respuesta llegó inmediata, innegable. Sí, le importaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, pero mientras miraba los rostros expectantes alrededor de la mesa, Mauricio tomó una decisión que creía correcta.
Una decisión que, en su mente retorcida por años de autoprotección, parecía la única forma de salvarla. «Autoricen la transferencia», dijo las palabras sabiendo a ceniza en su boca, «pero que sea voluntaria. Ofrézcanle el puesto como una oportunidad de crecimiento». «Excelente decisión, señor Escobar». Los directivos asintieron satisfechos y comenzaron a recoger sus documentos. Ninguno notó cómo Mauricio se quedó inmóvil en su asiento, mirando al vacío. Creía que estaba protegiéndola. No sabía que acababa de destruir cualquier posibilidad de redención que le quedara. Inés recibió la noticia al día siguiente, de boca del director de Recursos Humanos. Una oferta de traslado a la filial de Valencia, presentada con sonrisas falsas y palabras vacías sobre nuevas oportunidades y desarrollo profesional. Ella escuchó en silencio, asintiendo en los momentos apropiados, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante semanas. Pero por dentro, algo se rompía definitivamente. No era una oportunidad, era un exilio. Y sabía exactamente quién lo había autorizado. Cuando salió de la oficina de Recursos Humanos, Carmen la esperaba con expresión ansiosa. ¿Qué querían? Inés no respondió inmediatamente. Caminó hasta su escritorio, recogió su bolso y su abrigo con movimientos mecánicos. «Me voy a casa», dijo finalmente. «Necesito pensar. Inés, me estás asustando. ¿Qué ha pasado?» Ella se detuvo, mirando a su amiga con ojos que brillaban con lágrimas contenidas y algo más. Determinación. «Quieren enviarme a Valencia. Apartarme de aquí como si fuera un problema que hay que esconder debajo de la alfombra». Su voz se quebró por un instante antes de recuperar la firmeza. «Y él lo ha autorizado, sin consultarme, sin darme la oportunidad de defenderme». Carmen se llevó las manos a la boca, horrorizada. «No puede ser. Después de todo lo que dijo en el archivo, después de...» «Las palabras no significan nada, Carmen. Tú misma me lo dijiste una vez. Las acciones son lo que cuenta». Inés respiró hondo. «Y sus acciones me han dejado muy claro lo que significo para él. Un problema que resolver. Una mancha que limpiar. ¿Qué vas a hacer?» Inés la miró con una calma que era más aterradora que cualquier explosión de furia. «No voy a ir a Valencia. No voy a dejar que me destierren como si hubiera hecho algo malo». Se enderezó, alzando la barbilla con el orgullo que había heredado de generaciones de mujeres fuertes. «Voy a irme. Pero será porque yo lo decida, no porque él me empuje. Irte de la empresa, de todo esto, de los rumores, de las miradas, de tener que verlo cada día sabiendo lo que hizo». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero su voz no tembló. «Merezco algo mejor, Carmen. Merezco un lugar donde me valoren por lo que soy, no donde me juzguen por lo que supuestamente hice». Carmen la abrazó con fuerza, sin palabras, porque no había palabras que pudieran arreglar aquello. Cuando se separaron, Inés esbozó una sonrisa triste. «¿Sabes qué es lo más irónico? Él dijo que quería demostrarme que había cambiado, que lo juzgara por sus acciones, no por sus palabras». Rió sin humor. «Bueno, lo he hecho, y el veredicto no le favorece». Salió del edificio sin mirar atrás, dejando tras de sí años de sueños y semanas de dolor. Y en algún lugar del piso ejecutivo, sin saber aún el daño que había causado, Mauricio Escobar firmaba documentos mientras se convencía de que había hecho lo correcto. La verdad lo alcanzaría pronto, y sería devastadora. La carta de renuncia llegó al escritorio de Mauricio a las 9 de la mañana de un martes gris. Un sobre blanco, impecable, con su nombre escrito en una caligrafía que reconoció inmediatamente porque la había observado durante semanas en informes y presentaciones. La abrió con dedos que temblaban ligeramente, aunque jamás lo admitiría. Las palabras eran formales, correctas, profesionales. Agradecía la oportunidad, mencionaba motivos personales, deseaba éxito a la empresa en el futuro. No había reproches, no había acusaciones. No había nada de la mujer apasionada que había discutido con él en reuniones y lo había desafiado con la mirada. Era como si Inés Larraga hubiera dejado de existir, reemplazada por una extraña educada que firmaba con tinta negra el final de todo. Mauricio se quedó mirando el papel durante lo que parecieron horas. Luego, sin pensarlo, se levantó y caminó hacia el departamento de marketing. Su escritorio estaba vacío,
No vacío como cuando salía a almorzar o a una reunión. Vacío de verdad, sin la planta pequeña que ella regaba cada mañana, sin las notas adhesivas de colores que pegaba en el monitor, sin la fotografía de una mujer mayor. Su abuela, había averiguado él, que guardaba en el cajón superior. «Se fue ayer por la noche», dijo una voz a sus espaldas. Mauricio se volvió. Carmen Velázquez lo miraba con una expresión que mezclaba el desprecio con algo parecido a la lástima. Recogió sus cosas cuando ya no quedaba casi nadie. No quería despedidas, no quería escenas. ¿A dónde ha ido? ¿Por qué le importa? La pregunta lo golpeó con la fuerza de una verdad incómoda. Carmen no se molestaba en ocultar su hostilidad, y él no podía culparla. «Necesito saberlo. Lo que usted necesita, señor Escobar, es un curso intensivo sobre cómo no destruir a las personas que le importan». Carmen cruzó los brazos. Ella confiaba en usted. A pesar de todo lo que hizo, una parte de ella todavía creía que era mejor de lo que aparentaba, y usted la traicionó de la peor manera posible. Intentaba protegerla. ¿Protegerla? Carmen rió sin humor. La mandó al exilio sin preguntarle. Tomó decisiones sobre su vida como si ella fuera una pieza de ajedrez que mover a conveniencia. Eso no es protección, es control. Es exactamente lo que ella temía de usted. Las palabras penetraron en Mauricio como cuchillos. Cada una de ellas era cierta, cada una de ellas lo condenaba. «¿Dónde está?», repitió, su voz reducida a un susurro. Carmen lo estudió durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si merecía una respuesta. «En casa de su abuela, en Lavapiés». Hizo una pausa. «Pero no vaya allí esperando que lo perdone. No después de esto. No espero que me perdone». «¿Entonces qué espera?». Mauricio no tenía respuesta. Solo sabía que no podía quedarse allí, mirando ese escritorio vacío, sintiendo cómo el arrepentimiento lo consumía desde dentro. El apartamento de Lavapiés estaba en un edificio antiguo con fachada de ladrillo y balcones llenos de flores. Mauricio se sintió completamente fuera de lugar, con su traje de diseñador y sus zapatos italianos, rodeado de vecinos que lo miraban con curiosidad mal disimulada. Subió las escaleras hasta el tercer piso, el corazón latiéndole con una fuerza que no había sentido desde hacía años, desde Elena, desde el día en que le dijeron que ella no volvería. Tocó el timbre. La puerta se abrió, revelando a una mujer mayor de cabello blanco y ojos castaños, que reconoció inmediatamente. Los mismos ojos de Inés, la misma expresión de dignidad inquebrantable. «Usted debe ser el famoso jefe», dijo la abuela sin invitarlo a pasar. «Mi nieta me ha hablado de usted. Señora, necesito ver a Inés, por favor». «¿Para qué? ¿Para hacerle más daño? ¿Para pedirle perdón?». La anciana lo estudió con la mirada penetrante de quien ha vivido lo suficiente para reconocer la verdad cuando la ve. «El perdón no se pide, se merece». Se hizo a un lado, dejando la puerta entreabierta. «Está en la azotea. Sube allí cuando necesita pensar. Pero le advierto una cosa, señor importante. Si vuelve a hacerla llorar, le daré con mi escoba de esparto hasta que se arrepienta de haber nacido». A pesar de todo, Mauricio sintió el fantasma de una sonrisa. «Entendido, señora». La azotea era un pequeño oasis urbano, con macetas de geranios y una vista de los tejados de Madrid que quitaba el aliento. Inés estaba sentada en una silla de plástico desgastada, mirando el horizonte con expresión ausente. Al escuchar sus pasos, se volvió. Sus ojos se abrieron con sorpresa antes de cerrarse con frialdad. «Vete. Inés, por favor, he dicho que te vayas». Se levantó, enfrentándolo con toda la furia que había contenido durante días. «No tienes ningún derecho a estar aquí. Ninguno. Lo sé. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Tienes idea de cómo me sentí cuando descubrí que habías autorizado mi traslado sin siquiera hablar conmigo? Creí que te estaba protegiendo. No necesito tu protección». Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero su voz era pura rabia. «Necesitaba que confiaras en mí, que me trataras como a una igual, no como a una niña que no sabe cuidarse sola. Pero tú tomaste la decisión más fácil, la que te permitía seguir controlándolo todo sin ensuciarte las manos». Mauricio sintió cada palabra como un golpe merecido. «Tienes razón», dijo, «en todo.
Actué como un cobarde, como el mismo hombre frío y distante que juré que ya no era. Las palabras no significan nada, Mauricio. Ya me lo has demostrado. Lo sé. Por eso no vengo a darte palabras. Dio un paso hacia ella, despacio, como quien se acerca a un animal herido. Vengo a preguntarte qué puedo hacer. ¿Cómo puedo arreglar esto? Aunque me lleve meses, aunque me lleve años. Inés lo miró con desconfianza. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto de repente? No es de repente. Él tragó saliva sintiendo cómo las barreras que había construido durante 16 años comenzaban a resquebrajarse. Me importas desde el día que entraste en ese ascensor y me bautizaste con café. Desde la primera vez que me desafiaste en una reunión. Desde que descubrí que eras la persona más valiente, más brillante y más irritantemente perfecta que he conocido en mi vida. Entonces, ¿por qué me trataste como si no valiera nada? Porque tenía miedo. La confesión salió de él como un dique que se rompe. Hace 16 años, perdí a alguien que amaba, y desde entonces me prometí que nunca volvería a sentir nada tan intenso, que nunca volvería a darle a nadie el poder de destruirme. Inés lo miraba ahora con algo diferente en los ojos. No, perdón, todavía no, pero quizás el principio de la comprensión. ¿Y qué ha cambiado? Tú. Él extendió la mano hacia ella, sin tocarla, solo ofreciendo. Tú has cambiado todo, y me ha llevado a perderte para darme cuenta de que el verdadero riesgo no es amar, es vivir sin hacerlo. El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de dolor y semanas de confusión y algo más, algo frágil que podría ser esperanza. No puedo perdonarte así de fácil, dijo ella finalmente. No después de todo. No te pido que lo hagas. Entonces, ¿qué pides? Una oportunidad. De demostrarte que puedo ser mejor. De ganarte de nuevo, esta vez sin mentiras ni cobardías. Su voz se quebró ligeramente. Solo, no desaparezcas. No te vayas donde no pueda encontrarte. Inés lo estudió durante un largo momento. Luego, despacio, tomó su mano. No era perdón, no era reconciliación, pero era un comienzo, y en la azotea de un edificio de lavapiés, bajo el cielo gris de Madrid, dos personas rotas empezaron a imaginar la posibilidad de algo nuevo. Las 2 semanas siguientes fueron las más extrañas de la vida de Inés Larraga. Todo comenzó con las flores. No un ramo ostentoso de rosas rojas, como habría enviado cualquier hombre rico intentando comprar el perdón. No, eran jazmines, sus flores favoritas, las mismas que su madre cultivaba en el balcón cuando ella era niña, las mismas cuyo aroma la había acompañado durante toda su vida. El primer ramo llegó sin tarjeta, el segundo con una nota breve, porque hueles a primavera incluso en otoño. El tercero incluía una fotografía antigua de un jardín en Sevilla donde, según explicaba la nota, crecían los jazmines más hermosos de España. Ese hombre ha hecho los deberes, comentó su abuela oliendo las flores con aprobación. Sabe que el camino al corazón de una Larraga pasa por las cosas pequeñas, no por las grandes. Inés no respondió, pero guardó cada nota en el cajón de su mesilla. Luego vinieron los libros. Primero una primera edición de 100 años de soledad, su novela favorita, encontrada en alguna librería de viejo de Madrid. Después, un ejemplar gastado de poesía de Miguel Hernández, con los versos que ella había citado una vez en una conversación que creía olvidada. Finalmente, un cuaderno de cuero con sus iniciales grabadas y una dedicatoria, para todas las ideas brillantes que aún no has tenido. Carmen la llamaba cada día para informarle de los acontecimientos en la oficina. «No vas a creer lo que ha hecho hoy», decía con voz emocionada. «Ha convocado una reunión con toda la directiva y ha dejado claro que los rumores sobre ti eran falsos y malintencionados. Ha dicho que cualquier empleado que participe en difamar tu nombre será despedido inmediatamente». «¿En serio? En serio». Patricia del departamento legal casi se desmaya. Y luego ha anulado tu traslado a Valencia públicamente, diciendo que fue un error de juicio que asume como propio. Inés sintió algo cálido expandirse en su pecho, pero se resistió a dejarse llevar. Las palabras son fáciles, Carmen. No fueron solo palabras.
Ha reestructurado el protocolo de recursos humanos para que ningún empleado pueda ser transferido sin su consentimiento explícito. Ha creado un comité de ética para investigar casos de acoso laboral y ha donado una cantidad considerable a una fundación que apoya a mujeres en entornos corporativos. ¿Todo eso en 2 semanas? Todo eso y más. El hombre está en una misión, cariño. Y la misión eres tú. Mauricio apareció en persona el 10º día, no en el apartamento de Lavapiés, sino en el pequeño café del barrio donde Inés había encontrado trabajo temporal mientras decidía su próximo paso. Era un lugar modesto, con mesas de madera desgastada y aroma a café recién hecho, completamente opuesto a los restaurantes de lujo que él frecuentaba. Entró vestido con vaqueros y una camisa simple, sin corbata, sin la armadura de sus trajes perfectos. Parecía vulnerable de una manera que Inés nunca había visto. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sosteniendo una bandeja con tazas vacías. «Quería verte y pedirte algo». «¿Pedirme qué?». «Una cita. Una cita de verdad». Él sonrió tímidamente y esa sonrisa transformó su rostro de una manera que la dejó sin aliento, sin oficinas, sin jerarquías, sin complicaciones. Solo tú y yo, conociéndonos como deberíamos haberlo hecho desde el principio. Inés lo estudió durante un largo momento. Había algo diferente en él. No solo la ropa casual o la falta de su habitual arrogancia. Era algo más profundo, como si las capas de hielo que lo habían protegido durante años estuvieran finalmente derritiéndose. ¿Y si digo que no? Entonces volveré mañana, y pasado mañana, y todos los días hasta que me des una oportunidad o me pidas que desaparezca para siempre. Eso suena a acoso. Suena a determinación. Él dio un paso hacia ella. Inés, sé que no merezco tu confianza. Sé que te he fallado de maneras que todavía estoy intentando entender. Pero nunca en mi vida he querido algo tanto como quiero arreglar esto. Como te quiero a ti. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una sinceridad que ella no podía ignorar. «Una cita», dijo finalmente. «Una. Y si la arruinas...». «No lo haré. Eso dijiste la última vez». La última vez era un cobarde. Él extendió la mano y con una delicadeza infinita apartó un mechón de cabello de su rostro. «Esta vez soy solo un hombre enamorado que está aprendiendo a hacerlo». Inés sintió el corazón dar un vuelco. Era la primera vez que él usaba esa palabra. Enamorado. «El sábado», dijo antes de poder arrepentirse, «a las 7, y nada de restaurantes caros ni gestos grandiosos. ¿Qué te gustaría hacer? Sorpréndeme, pero de la manera correcta esta vez». Mauricio sonrió, y fue como ver el sol después de semanas de tormenta. «Te prometo que no te decepcionaré». Se marchó sin intentar besarla, sin presionarla, respetando los límites que ella había establecido. Y ese simple gesto de contención significó más que todas las flores y los libros juntos. Cuando Carmen llamó esa noche para su informe diario, Inés finalmente le contó lo que había pasado. «Lo sabía», gritó su amiga al otro lado de la línea. Sabía que esto era el capítulo de la redención. El protagonista torturado que finalmente baja sus defensas, la heroína que le da una última oportunidad. Es perfecto. No es una novela, Carmen. Cariño, a estas alturas, tu vida es mejor que cualquier novela que haya leído. Y te aseguro que he leído muchas. Inés rió sintiendo por primera vez en semanas que quizás, solo quizás, las cosas podrían salir bien. El sábado estaba a solo 3 días de distancia, y ella, a pesar de todas sus reservas, ya estaba contando las horas. El sábado llegó con un cielo despejado y un sol de otoño que bañaba Madrid en tonos dorados. Inés se había cambiado de ropa 3 veces antes de decidirse por unos pantalones cómodos y un suéter color terracota que resaltaba el brillo de sus ojos. «Estás preciosa», dijo su abuela desde la puerta, con esa sonrisa sabia que parecía ver más allá de las apariencias. «Tu abuelo también me hizo esperar antes de perdonarlo. Los hombres buenos a veces necesitan tiempo para aprender a hacerlo». A las 7 en punto el timbre sonó. Mauricio estaba en el umbral, también vestido de manera casual, con una chaqueta de cuero que lo hacía parecer años más joven y una expresión de nerviosismo que Inés jamás habría imaginado en el CEO todopoderoso. «¿Lista? ¿A dónde vamos?».
Ya lo verás. La llevó caminando por las calles de Lavapiés, atravesando plazas llenas de vida y callejones con historia. No hablaron mucho durante el trayecto, pero el silencio era diferente ahora, cómodo, expectante. Finalmente, se detuvieron frente a un pequeño teatro de barrio con una marquesina antigua que anunciaba una función de títeres. ¿Títeres? Inés lo miró con sorpresa. Me dijiste que tu madre te llevaba a ver títeres cuando eras niña, que eran tus tardes favoritas. Ella sintió un nudo en la garganta. Lo había mencionado una sola vez de pasada durante una conversación en la cafetería de la empresa. Él había recordado: Mauricio, no quiero impresionarte con dinero o poder. Quiero conocerte. La verdadera tú, la niña que amaba los títeres y los jazmines y que soñaba con conquistar el mundo. Entraron al teatro, que estaba lleno de familias y parejas jóvenes. Se sentaron en la última fila, hombro con hombro, y durante la siguiente hora, Inés se olvidó de todo excepto de la magia que se desarrollaba en el escenario y del hombre que la miraba más a ella que a los muñecos. Después, caminaron hasta un parque cercano donde un vendedor ambulante servía chocolate caliente en vasos de cartón. Se sentaron en un banco bajo un castaño centenario, las hojas otoñales cayendo a su alrededor como confeti dorado. «Gracias», dijo Inés, «por esto, por recordar. Recuerdo todo lo que me has dicho, cada palabra». Mauricio contempló su vaso de chocolate como si contuviera las respuestas del universo. «Inés, hay algo que necesito contarte, algo que nunca le he dicho a nadie». Ella esperó en silencio, sintiendo que estaban al borde de algo importante. «Se llamaba Elena», comenzó él, la voz ronca. «Nos conocimos en la universidad. Era todo lo que yo no era. Espontánea, alegre, llena de luz. Me enseñó a reír, a soñar, a creer que la vida podía ser más que trabajo y ambición». Hizo una pausa, y Inés vio cómo sus manos temblaban ligeramente alrededor del vaso. «Íbamos a casarnos. Teníamos 20 años y planes infinitos. Pero 3 meses antes de la boda, un conductor ebrio...» Su voz se quebró. «Un conductor ebrio me la quitó. Mauricio, lo siento mucho. Durante años me convencí de que el amor era peligroso, que sentir tan profundamente solo llevaba al dolor. Construí muros, me convertí en el hombre de hielo que todos conocen, porque era más fácil no sentir nada que arriesgarme a perder otra vez». Levantó la vista hacia ella y sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas. «Y entonces apareciste tú, con tu café derramado y tu oferta de riñones y tu manera de desafiarme como nadie se había atrevido en años. Y todos esos muros que había construido empezaron a derrumbarse. ¿Por eso me alejaste aquella mañana en el hotel? Sí, sentí tanto esa noche contigo que me aterroricé. Pensé que si te alejaba, si volvía a ser el hombre frío de siempre, podría recuperar el control». Negó con la cabeza. «Fui un idiota, un cobarde. Te hice daño porque no sabía cómo manejar lo que sentía». Inés le tomó la mano, entrelazando sus dedos. «Yo también tuve miedo», confesó. «Miedo de no ser suficiente, de que solo fuera una aventura para ti, de enamorarme de alguien que nunca podría amarme de vuelta. Puedo amarte». Él llevó la mano de ella a sus labios, besando sus nudillos con reverencia. «Ya te amo, Inés, y sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí después de todo lo que ha pasado, pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ti». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Inés, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado en aquel hotel. Estas eran de esperanza, de alivio, de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. «No quiero que seas perfecto», dijo ella. «Solo quiero que seas honesto, que hables conmigo en lugar de tomar decisiones por mí, que me trates como tu igual. Lo prometo, aunque sea difícil, especialmente cuando sea difícil». Se miraron bajo el castaño centenario, con el sol del atardecer pintando el mundo de oro y rosa. Y esta vez, cuando Mauricio se inclinó hacia ella, no había urgencia ni desesperación, solo ternura infinita. El beso fue suave al principio, apenas un roce de labios que prometía más de lo que tomaba. Inés suspiró contra su boca y él profundizó el contacto,
una mano acunando su rostro como si fuera lo más precioso del mundo. No era el beso hambriento de aquella noche en la terraza. Era algo mejor, un beso de reconciliación, de nuevos comienzos, de dos personas rotas que habían encontrado la manera de sanarse mutuamente. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. ¿Esto significa que me perdonas? Esto significa que estoy dispuesta a intentarlo. Ella sonrió, sus cobiñas apareciendo por primera vez en semanas. Pero si vuelves a huir, no lo haré, nunca más. Y bajo las hojas doradas del otoño madrileño, sellaron esa promesa con otro beso. En algún lugar de la ciudad, Carmen recibía un mensaje de Inés. Tenías razón, es como en tus libros. Su respuesta llegó instantánea. Lo sabía. Capítulo del beso de reconciliación. Mi favorito. Ahora viene el final feliz. Inés guardó el teléfono, sonriendo. Por primera vez, se permitió creer que quizás, solo quizás, los finales felices también existían fuera de las novelas. 3 meses después, Inés Larraga cruzó las puertas de Corporación Escobar con la cabeza alta y el corazón ligero. No regresaba como becaria, no regresaba bajo la sombra de rumores o sospechas, regresaba como directora de innovación estratégica, un puesto creado específicamente para alguien con su talento, ganado a través de un proceso de selección riguroso donde compitió contra candidatos de toda España. Mauricio se había recusado de participar en cualquier decisión relacionada con su contratación. Había sido la junta directiva, impresionada por el éxito rotundo de la campaña que ella había diseñado, quien la había buscado y convencido de volver. «Esto es surrealista», murmuró Carmen, esperándola en el vestíbulo con un ramo de flores y una sonrisa radiante. «Mi mejor amiga, directora, con despacho propio y todo. Sigue siendo la misma empresa donde derramé café sobre el CEO. Sí, pero ahora ese CEO te mira como si fueras la 8ª maravilla del mundo. Créeme, he seguido contando las miradas. Han aumentado exponencialmente». Inés rió, ese sonido libre y genuino que había recuperado en los últimos meses. Su relación con Mauricio había florecido despacio, construida sobre cimientos de honestidad y comunicación. Habían tenido citas en parques y museos, cenas en la cocina del apartamento de Lavapiés con su abuela, como chaperona improvisada, paseos nocturnos por el Madrid de los Austrias, donde él le contaba historias de su infancia y ella compartía sus sueños más secretos. No habían corrido, no habían saltado etapas, habían aprendido a conocerse de verdad, más allá de la tensión y el deseo que los había consumido al principio. Y ahora, finalmente, estaban listos para dar el siguiente paso. ¿Nerviosa?, preguntó Carmen mientras subían en el ascensor. Un poco. Es raro volver después de todo lo que pasó. Lo raro sería que no volvieras. Este lugar te necesita, y cierto CEO gruñón te necesita aún más. Las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, y allí, esperándola junto a su nuevo despacho, estaba Mauricio. No llevaba su habitual expresión impenetrable. Sonreía abiertamente, sin importarle quién pudiera verlo. El cambio en él durante estos meses había sido visible para todos, más accesible, más humano, como si una capa de hielo se hubiera derretido definitivamente. «Bienvenida, directora Larraga», dijo tendiéndole la mano de manera formal. Inés la tomó, sintiendo esa chispa familiar que nunca desaparecía cuando se tocaban. «Gracias, señor Escobar». Y entonces, ante la mirada atónita de media oficina, él tiró de su mano y la besó. No un beso discreto ni apologético. Un beso que declaraba al mundo exactamente lo que sentía por ella. Los murmullos se extendieron como ondas en un estanque, pero esta vez no eran susurros maliciosos. Eran exclamaciones de sorpresa, sonrisas cómplices, incluso algún aplauso disperso. «Bueno», dijo Carmen en voz alta sin molestarse en disimular su satisfacción, «supongo que el secreto ya no es secreto». Mauricio se separó de Inés, pero mantuvo su mano entrelazada con la de ella. «Nunca debió serlo», respondió mirándola con una ternura que derritió cualquier resto de duda que pudiera quedar. «Esta mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida, y no pienso seguir ocultándolo». Inés sintió las lágrimas amenazar con asomarse,
pero las contuvo tras una sonrisa radiante. ¿Sabes que esto va a generar mucho papeleo en recursos humanos? Ya está gestionado. Tenemos departamentos separados, ninguna relación de subordinación directa, todo perfectamente legal y ético. ¿Has pensado en todo? He tenido 3 meses para planificarlo. Él le guiñó un ojo. Algunas ventajas tiene ser el jefe. Carmen los observaba con la expresión de quien acaba de presenciar el final de su película favorita. Enemies to lovers, susurró, sacando su teléfono para inmortalizar el momento. Capítulo final. Exactamente como lo escriben en los libros. Inés se volvió hacia su amiga con cariño. ¿Sigues pensando que mi vida es una novela? Cariño, tu vida es mejor que cualquier novela. Y esto solo es el comienzo. Mientras el murmullo de la oficina se convertía en el ruido habitual del trabajo cotidiano, Inés miró a Mauricio y supo que Carmen tenía razón. Esto era solo el comienzo de algo hermoso. Un año después, en una noche cualquiera de primavera, Mauricio Escobar hizo la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. No fue en un restaurante elegante ni en una playa exótica. Fue en la azotea de Lavapiés, el mismo lugar donde Inés había llorado su dolor y donde él había ido a buscarla cuando todo parecía perdido. Los geranios de la abuela florecían en las macetas y las luces de Madrid brillaban como un manto de estrellas terrestres. ¿Recuerdas la primera vez que vine aquí?, preguntó él tomando sus manos entre las suyas. ¿Cómo olvidarlo? Mi abuela te amenazó con su escoba. Y tenía todo el derecho. Mauricio sonrió, esa sonrisa que ahora aparecía con frecuencia y que seguía quitándole el aliento. Ese día vine a pedirte perdón. Hoy vengo a pedirte algo diferente. Se arrodilló frente a ella y el corazón de Inés se detuvo. Inés Larraga, me enseñaste que amar no es perder el control, es elegir ser verdadero, es confiar en alguien lo suficiente como para mostrarle las partes rotas y creer que no saldrá corriendo. Sacó una cajita de terciopelo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Inés mientras asentía, incapaz de hablar. Él deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla. Un beso lleno de promesas y futuros compartidos. Desde la ventana del apartamento, la abuela observaba con lágrimas en los ojos y el teléfono en la mano, enviando fotos a Carmen en tiempo real. Epílogo. 1 año después. El apartamento estaba lleno de luz y de plantas que Inés seguía regando demasiado. Las paredes mostraban fotografías de la boda, íntima, perfecta, celebrada en el jardín de Sevilla donde crecían los jazmines más hermosos de España, y de los viajes que habían hecho juntos. Inés estaba sentada en el sofá, una mano sobre su vientre redondeado, observando a Mauricio en la cocina. El CEO más temido de Madrid llevaba un delantal ridículo con estampado de gatitos, regalo de Carmen, y preparaba el café de su esposa con una concentración casi cómica. «Cuidado», dijo ella, conteniendo la risa. «No vayas a derramarlo». Él le lanzó una mirada de falsa indignación. «Muy graciosa. Para tu información, no he derramado café en más de 2 años». Trauma. Absolutamente. Se acercó con la taza, depositándola en sus manos con reverencia exagerada. «El peor y el mejor día de mi vida. Pensé que el mejor fue nuestra boda. El segundo mejor. El primero fue cuando una loca entró en mi ascensor y me bautizó con café con leche». Inés rió, sus cobiñas apareciendo como siempre que estaba feliz, que era casi todo el tiempo últimamente. El teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Era una foto de la portada de un libro de romance. Un CEO ceñudo y una mujer de cabello ondulado en un abrazo apasionado. «Mira lo que encontré. ¿Os resulta familiar? Necesito que sepáis que ya tengo preparado mi discurso de madrina. Incluye referencias literarias y posiblemente lágrimas». Mauricio miró la pantalla por encima del hombro de su esposa y puso los ojos en blanco. Esa mujer nunca va a superarlo. Nunca. Y la adoramos por eso. Él se sentó a su lado, pasando un brazo por sus hombros mientras su otra mano se posaba suavemente sobre el vientre donde crecía su hijo. «¿Sabes qué es lo más irónico?», murmuró contra su cabello. «¿Qué?».
que pasé 16 años huyendo del amor porque creía que era peligroso, que me destruiría, y resulta que lo único que me destruía era no amar. Inés se volvió para mirarlo, sus ojos castaños brillando con toda la ternura del mundo. Carmen diría que eso es muy de capítulo final. Carmen tiene razón más veces de las que me gustaría admitir. Se besaron despacio, saboreando el momento, sabiendo que tenían toda una vida por delante para seguir escribiendo su historia. El error que comenzó con café derramado y orgullo herido había sido al final el acierto más verdadero que la vida había puesto en el camino de ambos. Y mientras el sol de Madrid entraba por las ventanas del apartamento que ahora era su hogar, Mauricio e Inés supieron que algunos finales felices no solo existían en las novelas de Carmen, a veces, con suficiente valor, honestidad y un poco de café derramado, también podían hacerse realidad. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.